Bueno, porque Sí, profe. así aprovechamos también el tiempo. Bueno, hoy tendríamos que continuar con, yo les había puesto en plataforma, ahora les comparto la pantalla, un apunte, eh, un breve apunte sobre lo que es la unidad 7, sobre las escalas del dolor que ya habíamos visto, ¿se acuerdan? No sé si estuvieron en la clase pasada, vimos un pequeño videito con las escalas de evaluación del dolor. Bueno, y acá tenemos esto que les muestra un poco y vamos a ver también un PowerPoint de lo que se refiere al dolor. Tenemos estas escalas que habíamos dicho que generalmente las llamamos EVA, ya que es una escala de evaluación analógica, ¿no? Que nos da esto dolor, sin dolor, dolor fuerte, dolor moderado. Y esta evaluación del dolor es lo que tenemos que hacer también nosotros cuando estamos con una persona que nos dice que tiene dolor. El dolor en sí es algo muy concreto, chicos, cada uno lo siente diverso y nosotros tenemos que estar muy atentos al dolor de las personas porque esto influye mucho en su estado físico, en su ánimo, etc. Así que esto es algo muy breve y después tienen algo de cuidados por muerte. Lo que vamos a mirar así más detenidamente son, esto igual lo pueden mirar ustedes, vamos a ver lo que es el dolor en sí y la definición que tenemos de dolor, que esto nos va a ayudar para poder aliviar a la persona. Nosotros habíamos dicho que podemos aliviar el dolor haciendo esta escala de evaluación, ya sea la escala de evaluación numérica, la escala de evaluación verbal, la escala con las caritas, dependiendo del paciente que tengamos. Recuerden, ahí en el apunte no les puse la escala del neonato, pero recuerden que está dentro del video y que es importante, porque a un bebé lo vamos a evaluar diferentemente, vamos a evaluar los gestos que éste tiene y tienen que reconocer un poco cuáles son las señales de estos gestos donde el bebé manifiesta el dolor. Bueno, el dolor sabemos que es una respuesta subjetiva a factores físicos estresantes y que son también psicológicos. Todos hemos experimentado el dolor. El dolor es algo que todos los humanos tenemos experiencia, ya sea intenso o menos intenso. Esto va a depender de cada uno según su sensibilidad, según la tolerancia que tenga y según el tipo de dolor que tenga. Así que el dolor dentro de las constantes vitales que nosotros medimos es, ¿no? Tenemos las 4 constantes que siempre estamos midiendo, el dolor la vamos a considerar como una quinta constante vital y que siempre cuando evaluamos las otras tenemos que evaluar también el dolor de la persona. Y solamente la persona nos va a saber decir qué es lo que está sintiendo. Y nosotros tenemos que creerle, ¿no? Si el paciente dice que tiene dolor es porque lo tiene. Este dolor puede ser muy diverso, pero todos los dolores son reales, ¿ya? Y tiene el dolor una dimensión física, una dimensión emocional, una cognitiva y una sociocultural y espiritual. ¿Ya? El dolor afecta a todo el cuerpo y generalmente es algo negativo, nos hace estar mal. Cuando nosotros tenemos dolor, estamos mal, no queremos que nadie nos moleste, que nadie nos hable, estamos irritables, nos quedamos quietos. Generalmente el dolor te paraliza. Y a veces, por ejemplo, tenemos miedo a movernos porque dice, ay, me va a iniciar de nuevo el dolor, dependiendo de dónde se generó. También el dolor es un aviso, ¿ya? Y nos puede eh, avisar de que nuestro cuerpo está teniendo algún problema. Esto también es una alarma.
Así que hay que estar atentos. La fisiología del dolor, bueno, nosotros sentimos el dolor por este sistema periférico que está compuesto por neuronas sensitivas y neuronas motoras. Y el cuerpo lo percibe a través de las neuronas sensitivas que responden a través de las neuronas motoras. ¿Ya? O sea, hay conexiones, hay sinapsis y esto a través de la médula espinal se transmite desde, no sé, desde la punta del pie hasta la cabeza, donde tenemos el cerebro y es el que da la señal de que algo está pasando, de que me está doliendo, de que a lo mejor estoy pisando una espina o me clavé un clavo, etc. Así que el dolor se produce cuando hay factores biológicos, mecánicos, térmicos, eléctricos, químicos que estimulan a estos receptores y nos va a dar la intensidad y la duración también de los estímulos que determinan esta sensación. Ya a veces el estímulo puede ser intenso, duradero y produce mayor dolor que un estímulo leve y corto, ¿no? A veces hay algunas puntadas, ¿no? Decimos, ay, me dio una puntada y se pasa enseguida, pero a veces hay dolores que son intensos y duraderos en el tiempo. Bueno, dentro de la fisiología del dolor, ya sabemos que por los receptores que tenemos sensitivos en nuestro cuerpo van a estimular nuestros neuronas motores y esto va a hacer la transmisión del dolor. O sea, por ejemplo, miren acá, ella se quemó y la información va a llegar hasta el cerebro y la reacción propia va a ser quitar la mano de lo que le está produciendo el dolor. Los tipos de dolor que tenemos el dolor agudo, que tiene un inicio brusco y que suele ser temporal y es localizado. La diferencia es que este dolor dura menos de 6 meses, tiene una causa identificada y se clasifica como dolor agudo. Ya decíamos, puede ser un inicio brusco debido a una lesión tisular, por un traumatismo, a una intervención quirúrgica o una inflamación. Y el dolor puede ser punzante y localizado o también puede irradiarse. Esto va a depender de qué es lo que me está causando el dolor. Los tipos principales de dolor agudo son el somático, que se origina en los receptores nerviosos localizados en la piel, o sea, los más en la superficie cutánea, y el dolor somático puede ser punzante, bien localizado o también sordo y difuso, y que se acompaña con náuseas, con vómitos. Bueno. Otro tipo de dolor agudo es el visceral, que se origina en órganos corporales. También este dolor es sordo, mal localizado, no sabemos exactamente dónde está. Sabemos que las vísceras son sensibles al estiramiento, a la inflamación, a la isquemia, pero relativamente insensibles cuando hay un corte o a los extremos de temperatura. También este dolor nos va a dar náuseas, vómitos, hipotensión, inquietud y a menudo se irradia o es referido. A veces puede describirse como un dolor intermitente o cólico o calambre. El referido es un dolor que se percibe en una zona alejada desde el estímulo. Supongamos es como un reflejo de dónde está causando el dolor. Entonces, como dolores agudos tenemos el somático, el visceral y el referido. Acá tenemos el dolor referido, que es el resultado de la convergencia de nervios sensitivos, ¿no? Y que lo podemos sentir en ciertas zonas del cuerpo. Por ejemplo, si tengo un dolor en el corazón, si algo se está dañando en esta víscera, bueno, se va a irradiar en todo el pecho, ya sea el brazo izquierdo. Y, por ejemplo, si tengo dolor en los ovarios, se irradia hacia la parte de la zona lumbar. Si hay dolor en el apéndice, se irradia todo lo que es abdomen.
Si hay dolor en la parte de los uréteres, se irradia también a la zona posterior de las nalgas, etc. Cuando tenemos dolor, por ejemplo, inflamación en el hígado, se irradia hacia el costado, hacia atrás, hacia la espalda. O dolor, pulmones, diafragma, molesta toda la parte del pecho. Acá están viendo este tipo, que es este dolor referido, que a lo mejor es mucho más lejos donde se origina, pero se manifiesta en estas zonas. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, profe, no, ¿No? está claro. Bienvenida, Lilén. Pensamos que se habían olvidado que tenían clase. Hola, profe. No, recién hace un rato llegué al médico, me estaba acomodando. Está bien. Bueno, otro tipo de dolor, dijimos que teníamos el dolor agudo, otro tipo de dolor es el crónico. El crónico es un dolor que dura más de 6 meses. Así que recuerden la diferencia. El dolor agudo dura menos de 6 meses y el dolor crónico es mucho más largo, ¿no? Y no siempre podemos identificar, o sea, con qué está relacionado. Así, esto, por ejemplo, produce frecuencia cardíaca alta, presión arterial, y estas cosas, por ejemplo, pueden estar alteradas o no. A veces el cuerpo se va adaptando en modo fisiológico y va respondiendo y va equilibrando. Pero un dolor crónico hace que el cuerpo se vaya agotando, se vaya terminando, por ejemplo, la serotonina, la endorfina, que en las neuronas, y esto hace que el paciente tenga depresión, esté irritable. En cambio, por ejemplo, el dolor agudo es solo un tiempo y ayuda a que esta parte de nuevo se vaya normalizando. Bueno, en el paciente crónico, el dolor a menudo lo encontramos que a este paciente que está deprimido, que está ausente, que está inmóvil, irritable. Y todo va a depender del tipo de dolor. También si es un dolor leve, pero el hecho de ser constante va desgastando en el tiempo. Por ejemplo, un dolor crónico, la lumbalgia, y esto siempre se va presentando, a veces puede ser más intenso, menos intenso. Acá tenemos los tipos que podemos ver en el dolor crónico, agudo, recidivante, ¿no? Que se caracteriza por tener episodios a veces sin dolor y después con dolor. Por ejemplo, migraña, activo y limitado en el tiempo, se identifica con un periodo definido. Por ejemplo, si tenemos cáncer, ¿no? Y este dolor termina cuando se controla la enfermedad o con la muerte de la persona. Un dolor también crónico, no maligno, ¿ya? Es algo que no amenaza la vida y que siempre va a persistir más allá del tiempo esperado. Por ejemplo, esta lumbalgia crónica que después primero comienza como un dolor agudo y después se transforma en crónico. Hay también el síndrome del dolor crónico intratable no maligno. ¿Ya? Es similar al dolor crónico no maligno, pero se caracteriza por la incapacidad de la persona de afrontar el dolor y a veces la incapacidad física, social o psicológica que este tipo de dolor da lugar. El interrecurrente, que también es un dolor que supera el dolor basal, que puede estar tratado o sin tratar. A menudo esto se hace con analgésicos que pueden tener, pueden ser así de acción prolongada, de manera que ayudan, van liberando a medida que pasan las horas su efectividad y ayudan a calmar este dolor. A veces es necesario ir aumentando, ir regulando las dosis de acuerdo a la intensidad del dolor. Sobre todo en los pacientes que son oncológicos,
debemos estar muy atentos para que no sobrepasen este umbral del dolor y mantener este dolor controlado, ¿no? Antes a veces decía, hay que esperar que llegue el dolor, no. Ahora se piensa que es mejor tratar. ¿Tienes algún signo de que va a comenzar este dolor fuerte? Bueno, dar la medicación antes de manera que el organismo no sufra todo ese estrés que hace la intensidad del dolor. Bueno, incidente, que es otro tipo de dolor dentro de los crónicos, ya que también es un dolor interrecurrente y a lo que yo les decía, es un dolor que se trata de predecir, ¿ya? Y que, por ejemplo, cuando uno va a toser o va a cambiar de posición, sabe que le va a doler, entonces ya se va preparando. Los pacientes, por ejemplo, en reposo a veces comunican su dolor al prescriptor como algo tolerable y que solo aumenta cuando cambia de posición. Por eso a veces la persona dice, no, me quedo quietita para que no me duela. Y a veces por eso dicen que el dolor incapacita, te inmoviliza, porque para no tener dolor, bueno, no me muevo, no cambio de posición, etcétera. Y hay algunos dolores que también se intensifican con la actividad. Otro tipo de dolor que es crónico, que es el dolor central, que se relaciona con una lesión del encéfalo y que también puede producir espontáneamente estallido e impulsos de frecuencia alta que se perciben como dolor. Esto es porque tenemos algún daño a nivel central. Otro de los tipos de dolores es el dolor fantasma, que es un síndrome que a veces aparece cuando se sufre una amputación, alguna parte del cuerpo ¿ya? Viene cortada y generalmente dicen, ay, me duele la pierna, y justo le duele la pierna que le cortaron, o el pie que le cortaron, o el brazo que le cortaron, etc. Esto a veces suele pasar, y dice, siento hormigueo en la pierna que no tiene, o en el pie que no tiene. Bueno, esto, como les decía, son los dolores. Y otro tipo de dolor es el psicogénico, que se experimenta sin ninguna causa o acontecimiento fisiológico diagnosticado. No sabemos, ¿ya? Pero esto generalmente es cuando hay una larga historia de dolor intenso, ¿ya? Y que se cree también que son las necesidades emocionales del paciente que desencadenan todas estas sensaciones dolorosas. Este dolor psicogénico es real, ¿no? Y puede también conducir a cambios fisiológicos, ¿ya? Como la tensión muscular, que puede producir dolor. Este trastorno puede deberse a conflictos, ¿ya? Interpersonales, a una necesidad de apoyarse en otros o un deseo de evitar una situación estresante o crónica, ¿no? Por ejemplo, cuando van a hacer un examen o cuando vamos a hacer un examen, ¿no? Nos duele todo. Ay, me duele la panza, me duele el estómago, ¿no? ¿O no, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Creo que todos lo hemos experimentado en algún momento, ¿no? O me voy a enfrentar a una situación que tengo miedo, bueno, me da diarrea, ¿no? Que es uno de los síntomas que a veces tenemos. Bueno, algunos mitos que tenemos, que el dolor es un resultado, no una causa. Bueno, según la visión tradicional del dolor, el dolor es solo un síntoma de un trastorno, pero también sabemos que el dolor no aliviado de forma incompleta, ¿no? Va a determinar también futuras respuestas como la inmovilidad, la ira, la ansiedad, y también el dolor nos puede retrasar la curación y la rehabilitación. El dolor crónico es una realidad y que es una forma enmascarada de depresión, ¿ya? Porque la serotonina, que desempeña esta función química en la transmisión del dolor
y es además el principal modulador de la depresión. Así que, por tanto, el dolor y la depresión tienen una relación química que no se excluye mutuamente. O sea, es normal encontrar estas dos cosas combinadas, ¿ya? También es arriesgado usar los opiáceos en el dolor crónico, porque a veces esta idea equivocada frecuentemente priva a menudo a los pacientes de una fuente más eficaz. A veces hay que recurrir a ellos para ayudar y aliviar. Es mejor evitar administrar medicamentos hasta que el paciente sienta dolor. No, a veces es mejor adelantarse para que no venga el dolor, o venga en modo menor. También hay muchos pacientes que mienten sobre la existencia o la intensidad de su dolor. En muy pocos pacientes mienten sobre su dolor. A veces encontramos estas dos cosas. O sea, puedo por temor o por lo que me puede pasar. Cuando nosotros hacemos la valoración, siempre tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Y ver cuál es la percepción que tiene el paciente, ¿no? Cuáles son sus conductas, etc. La valoración, hay algunas escalas que permiten evaluar, ¿no?, cuándo se desencadena el dolor, hacia dónde se irradia el dolor, ¿no? Cuál es la intensidad que tiene, cuál es la calidad, la cualidad o la calidad y la cantidad de dolor, o sea, si es agudo, si es punzante. A veces cuando nos dicen, pero ¿cómo es tu dolor? Bueno, tratamos de describir el dolor. Sí, está ahí, es sordo, está siempre presente, se irradia, etc. Bueno, como habíamos dicho antes, acá tenemos de nuevo las escalas visual numérica, la escala visual categórica, ¿no? Como es, no hay dolor, es leve, moderado, intenso, máximo dolor, la escala visual. Y cuando nosotros encontremos o podamos leer en una historia clínica, evaluación del dolor, encontramos escrito, por ejemplo, EVA, leve o moderado, intensa, o la numérica, que también va a ser, por ejemplo, leve de 1 a 3, moderado de 4 a 7, intenso de 7 a 10, vamos a poder, si por ejemplo leemos EVA número 7, va a ser que tiene un dolor intenso. Si encontramos una EVA en 3 o en 2, es un dolor leve. Esto es para que sepamos interpretar los valores. Esta es la escalera analgésica de la OMS, ¿no? Entonces, del dolor leve, una EVA de 1 a 3, moderado, EVA de 4 a 6, dolor severo, EVA de 7 a 10, lo que podemos usar, los tipos de analgésicos que podemos usar de modo que podamos aliviar al paciente. De 1 a 3 usamos analgésicos más simples, por ejemplo, paracetamol. Después, en el segundo escalón, tenemos los opioides débiles, ¿ya? Tramadol, codeína, hidrocodeína, que son algunos tipos. Después, en el tercer escalón, tenemos estos opioides potentes, la morfina, el fentanilo, la oxicodicina, ¿no?, metadona, etc. Y todo esto va a depender de la valoración que hayamos dado al dolor. Las vías de administración, bueno, tenemos la oral, la rectal, la transdémica, que es por donde podemos administrar los medicamentos.
Otras vías también son la intramuscular, la intravenosa, la subcutánea, ¿ya? Por ejemplo, lo que son vías de administración epidural o los bloqueos nerviosos, cuando ya tenemos otro tipo de dolor, y que, bueno, que son mucho más complicados. Esto, por ejemplo, el médico o directamente el anestesista inyecta anestésicos combinados en la zona donde duele, de modo que pueda ayudar a desinflamar, ¿ya? Y a calmar el dolor. Esto ya es más específico. Bueno, eso es con referencia a lo que es dolor, ¿m? Y lo que nosotros también podemos hacer. Recuerden que en la valoración es importante valorar esto y es importante dar una solución al paciente. O sea, por ejemplo, un paciente crónico, lo que tratamos es de que tenga una buena calidad de vida y que el dolor no lo anule. Por eso administramos los medicamentos que van a horario, de modo que no se desencadene este dolor agudo que lo hace sentir tan mal, hace que por ejemplo, aumente la frecuencia cardíaca, aumente la tensión arterial, tenga estas náuseas, vómitos, etcétera, porque se descomponen en la parte fisiológica, porque repercute en todo el cuerpo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Está claro o hay que explicar algo? No, está claro, profe, por mi parte está claro. Bueno, importante tener en cuenta estos tipos de dolores, cómo se clasifican. Recuerden la diferencia entre un dolor agudo, un dolor crónico. Un dolor agudo dura menos de 6 meses, el crónico dura más de 6 meses. Ya tienen ahí algo para irse recordando y los tipos de dolores que van. Bueno, nos vamos a desconectar porque queda poco y así seguimos con la otra parte que sería los cuidados post-mortem. Bueno, profe.